Bienvenidos, hoy vamos a hablar de un testimonio bien interesante, vamos a conocer ese testimonio y es precisamente el de César Bravo, la persona que me está acompañando en este momento. Bienvenido, César. Muchas gracias, Maggie. Aquí estamos para dar ese testimonio como Dios manda. César, es un testimonio interesante, incluyente porque sé que muchas personas que nos están viendo en este momento habrán estado en algún momento de su vida o van a estar en algún momento de su vida en esos mismos escenarios en los que tú te encontraste y de los cuales, pues podemos decirlo de esa forma, te recuperaste y lograste involucrarte nuevamente en esta vida espiritual, en este mundo espiritual del cual hoy queremos pues dejar huella con este testimonio, César. Pero antes de entrar en detalle, es importante conocer quién es César Bravo o quién era César Bravo, de dónde viene César Bravo. Bueno, sí, muchas gracias, Maggie. Yo soy una persona del común y corriente. Vengo de una familia de clase media. Soy el mayor de 7 hermanos. Eh, Me tocó vivir una vida dentro de mi infancia un poco difícil. Mi familia es de origen católico, profesan la fe católica y yo la heredé, obviamente. Mm, Comencé desde abajo con una responsabilidad enorme, dando ejemplo supuestamente para mis hermanos, como hermano mayor que soy. Soy el mayor de 7 hermanos y eh, con ese peso siempre me tocó como no defraudarlos, como ser como Ejemplo a ese seguir. ejemplo a seguir de ellos. Y bueno, la vida fue bastante difícil al comienzo. Tuve la fortuna de poder conseguir un puesto estable en una empresa, diría yo, la primera empresa del país, que me permitió tener una estabilidad económica importante. Y en la medida en que fui creciendo dentro de ese medio, eh, y en la medida que iba ganando poder, que iba ganando estatus, porque comencé desde abajo, desde obrero raso, y me fui formando, incluso académicamente dentro de mi periodo laboral de la empresa, fui perdiendo todo lo que fue la parte espiritual. Era simplemente un católico de nombre, no iba a misa, no profesaba los Ni sacramentos, siquiera los domingos. nada, absolutamente nada. El poder se fue llenando en mí y yo me fui llenando de ataduras, ataduras del mismo poder, ataduras de vicios, vicios de lujuria, vicios de soberbia, vicios de prepotencia, envidia, orgullo, de demostrar ante la sociedad una imagen falsa, una imagen hueca, completamente perdido en el César, mundo. pero ahondemos un poquito en los detalles. ¿A qué edad usted entra a esa empresa, pues que es la puerta abierta a todo esto que nos acaba de decir? ¿A qué edad? Bueno, yo empecé muy joven, realmente yo tenía 18 años. Y esos 18 años para atrás, ¿cómo fue esa formación espiritual en casa? Ok, yo recibí una formación espiritual. Recuerdo mucho a mi abuela materna, mi abuela Magdalena. Ella me llevaba a misa, y junto con mis padres empezaron a fundamentarme en los sacramentos, la confirmación, la primera comunión, por supuesto anteriormente el bautismo. Y yo me enfoqué en esa parte, inclusive crecí dentro de esa parte. O sea, digamos que usted era consciente del bien y el mal, Sí, de la salvación y de la condenación. sí, claro, por supuesto. Incluso recibí formación católica, estudié en seminarios, estuve interno inclusive en el Seminario Menor de San Pedro Claver de los sacerdotes jesuitas, cuya formación me quedó a mí cosas muy, muy interesantes. Entonces, digamos que en ese proceso de la infancia, hasta de la adolescencia, hasta llegar, iba yo enfocado, digamos, de la mano de mis padres, de mi abuela, en ese sentido, de manera muy positiva. Un entorno familiar también creyente.
Sí, completamente creyente. Entonces, llegan los 18 años, llega esta oportunidad laboral y ¿qué pasa? Bueno, empiezo a ganar mucho dinero. Empiezo a ver la vida desde otro ángulo. El dinero me lleva a conseguir cosas que antes no tenía, me lleva a perder la cabeza. Yo pierdo la cabeza, despilfarro todo el dinero que ustedes se imagine, y vuelvo y te repito, empiezo a atarme a esos vicios, la rumba. Yo no bebía, no fumaba, pero yo diría que el vicio más importante fue la lujuria. Me encantaban las mujeres. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que eso empezara a suceder en usted, en su ser, en su actuar, en su comportamiento? Es decir, tenía 18 años, ¿qué? ¿Al año, a los 2 años? Yo creo que desde el mismo momento en que yo empiezo a trabajar, empiezo a ganar dinero, incluso me lleva como le digo, a casarme muy joven, de 19 años. Okay. Empiezo yo a descubrir cosas y tal vez, no sé, no podría decirlo, termino yo en un matrimonio que posteriormente pues fue un fracaso. Okay. Con ella tuve dos hijas y por supuesto hubo muchos problemas, muchas dificultades. Mis hijas crecieron sin su papá. ¿Cuántos hijos producto de ese matrimonio? Dos hijas, dos hijas. Me separé relativamente muy joven, a los 24 años, 25 años, yo ya estaba empezando a vivir una vida loca. Okay. Ahí comencé yo, incluso durante el matrimonio empecé no respeté a esta persona, a esta señora que fue mi primera esposa, y empecé a cometer muchos errores, muchas desavenencias que realmente de momento no me daba cuenta. ¿Cuánto tiempo, fue un lapso de tiempo de 10 años, de 8 años en ese oscuro mundo? La misma empresa me lleva a viajar, yo empiezo a surgir laboralmente, inclusive académicamente. Yo estoy becado por la empresa, logro una carrera, cambio de estatus de convencional a directivo, empiezo a ser personal de manejo y confianza, empiezo a manejar personal y ahí fue el descalabro. El poder me enceguece. El poder me enceguece completamente. Me lleva a cometer lujuria, me lleva a ser un hombre vanidoso, me lleva a ser un hombre orgulloso, me lleva a ser un hombre con soberbia, prepotencia. Empiezo a vivir una vida que yo creía que era una vida buena. Es más, yo pensaba que yo era buena persona, porque supuestamente yo ayudaba a comunidades dentro de los procesos, pero en el fondo lo que quería era yo ser la figura, y entonces el alcalde me hacía ponderancia de mi nombre como el jefe de Ecopetrol, etcétera, de la compañía, en fin, entonces a la final yo buscaba era eso. Y en ese ser interior que perseguía todos esos fines que pues, nos acabas de detallar, ¿en dónde estaba la vida espiritual? ¿En dónde estaba todo ese conocimiento, todo eso adquirido en esos primeros 18 años de vida? Eso se fue al piso. Nada. Completamente. Abandoné la iglesia, abandoné los sacramentos, perdí totalmente el norte. ¿Era consciente de usted en ese momento de lo que había pasado o simplemente se fue desvaneciendo como el agua entre las manos? Se fue desvaneciendo. Yo creo que no era consciente. O sea, yo pensaba a veces la vida y hay que vivirla y tenemos que disfrutarla. Conocí otra persona, en esa persona tuve un hijo, no se consolidó absolutamente en la relación. Ese niño también empezó a sufrir, la ausencia también de su papá. Yo consideraba que era económico. Le doy a mis hijas todo económico. Plata aquí, plata acá, y ya con eso yo resolvía el problema. No me daba cuenta de las falencias y de las secuelas que yo iba dejando en esos tres muchachos. Y de ahí seguí hasta que cumplí más o menos 30 años, que fue cuando conocí a la persona que hoy es mi esposa. 31 años llevamos ya de relación.
a quien también hice sufrir enormemente. Sin embargo, es la persona que yo diría dio el primer paso para mi transformación. ¿En qué sentido? Ella empezó a orar por mí. Yo la hice sufrir mucho. Puse por el piso su nombre. Y me duele, no me da orgullo decirlo. Y si lo comparto para el bien de todas las personas que puedan a su bien sacar lo bueno de este testimonio. Prácticamente la pisoteé. Y ella, en medio de esa situación, se mantuvo siempre firme, fuerte y en oración. Ella decía, yo no puedo creer que yo me haya equivocado tanto y haber escogido al padre de mis hijos, con ella tengo 2 hijos, al padre de mis hijos, una persona tan mala. No me puedo haber equivocado de esa manera. Y empezó a orar y me puso a los pies de Jesús, me puso a los pies de Dios. Señor, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Ella toma una determinación. Yo cumplo mi ciclo laboral, incluso lo cumplo por accidente porque yo quería seguir trabajando, pero las circunstancias del país, de las leyes y las ordenanzas de los gobiernos me llevan a que me pensiono muy joven, de 44 años. Con 44 años yo tengo una pensión y yo no estaba preparado para esa pensión, no estaba preparado para el cambio de vida. Cuando yo quedo de pronto con los brazos así, cruzados, siendo una persona común y corriente, empiezo a darme cuenta que aquellas personas que me ponderaban, que aquellas personas que me adulaban, decían, César ya no nos sirve, César ya no tiene poder. Allá César y acá nosotros. El nuevo jefe es el que, ahorita, muerto el rey, que viva el nuevo rey, algo así más o menos. A mí eso me golpeó y me tocó. Mi esposa tenía la oportunidad porque su padre es ciudadano de los Estados Unidos y ella, antes de que yo me pensionara, había solicitado que la residencia del grupo familiar. Y ella me ha dicho, César, próximamente ya nos van a salir los papeles. Lo único que te pido es que nos acompañes en este proyecto. No me vayas a decir que no, por favor. Vamos, y si te quieres devolver al otro día, devuélvete. Pero que nosotros nos quedemos allá, recibimos los papeles e iniciar una nueva vida. Yo te confieso que yo no me quería ir de Colombia. No concebía mi vida en los Estados Unidos. Yo decía, no, pero me resistí hasta el último momento. Sin embargo, terminé viajando. Sin embargo, terminé allá un 7 de diciembre del 1977. Y resulté yo en un país extraño, con un idioma distinto, con unas costumbres distintas, y me sentía extraditado, me sentía en otro lugar, en otro mundo, completamente, y fuera de contexto. Este es como, digamos que vamos en la primera parte del testimonio porque todavía no ha empezado lo bueno, como decimos por ahí. Pero yo considero importante que en este punto hagamos un pare y hagamos 2 reflexiones importantes, porque es que a veces es muy común el ganar el dinero, el alejarse de la iglesia y pues lo que le ha pasado a usted, como lo dije al inicio, estoy convencida de que nos ha pasado a todos, en algún momento lo vemos como tan normal, alejarnos de la vida espiritual y decir, es que hay que vivir la vida. Entonces, ¿cuál sería esa primera reflexión, ese primer hincapié que usted le hace a todas las personas que por cualquier medio nos esté observando, cuando se encuentren en esos momentos que como que digan, espera un momento, ¿en dónde está mi vida espiritual? ¿En dónde es ese entorno en mi vida? ¿Cuál sería esa reflexión que usted les haría a esas personas? A ver, yo le voy a relatar lo que yo sentí yendo paso a paso, como tú me estás diciendo. Yo no pienso en ese momento nada de reflexión, ni hago ningún tipo digamos, no pienso como que nada de eso. Lo único que yo pienso es que yo dónde estoy y yo no me merezco esto que estoy viviendo. Era lo que yo en ese momento pensaba. La parte espiritual como que no entraba todavía en ese juego.
Y resulta que en Estados Unidos uno llega y tiene que empezar de abajo, porque no habla el idioma, porque algo que me movió quizás el piso fue ver a mis dos hijos que eran pequeños. Mi hija tendría unos 14 años y mi hijo tendría unos 7 años. Y, y lo que me movía era que ellos me veían y decía, bueno, estamos como en un mundo nuevo, pero mi papá está aquí, entonces Un respaldo. él me va a respaldar. Ujú. A mí eso me tocó profundamente. Y yo dije, esa mirada de mis hijos tal vez empezó ahí como a moverme. Sin embargo, yo comencé a tener otra situación y fue como un vacío. Me sentía que no tenía identidad, que no tenía ciudadanía. Yo ya no tenía nada en Colombia, pues obviamente aparte de mi familia, pero digamos que no tenía casa, no tenía esperanza, solamente una pensión. Y entonces empezó como a entrar en mí un proceso que yo no lo descubría, pero que empezó a caminar un proceso de depresión, una cosa enorme. El cambio. Fuerte, Fuerte. sí, fuerte. Me dieron ataques de llanto, pero en ese momento incluso mi esposa, que fue una situación que también se dio ya en los Estados Unidos, hubo una como química entre los dos de sacar adelante a esos muchachos y de demostrarle al mundo que nosotros sí éramos capaces, ¿sí? De no fracasar, Sí, sí, sí. de no devolvernos, sino vamos a echar para adelante, y como que hubo una química, sin que nos lo dijéramos, visual quizás, anímica, de salir adelante. Digamos, bueno, vamos a meterle, Meterle y ganas. ahí como empezó esa obra maravillosa que, De hecho, que empezó a hacer Dios. usted me decía detrás de cámaras que usted destacaba y rescataba que las oraciones de su mujer, su actual esposa, fueron esa gasolina que lo ayudó Sí, como a no derrumbarse en aquellos momentos de sí, depresión, de tanto cambio que nos estás contando. sí. Que es como el segundo punto que yo quería hace un momento rescatar, ¿no? De toda esta situación. Sí, correcto. Creo que eso fue fundamental. Ahí caí yo en una depresión, y en un viaje que hice a Colombia se agravó, porque al yo llegar al aeropuerto y ver mi país, yo decía, Dios mío, este es mi país, pero no lo es. Entonces yo empezaba a llorar y yo no me daba cuenta, o sea, no lo podía controlar, no lo podía controlar, no lo podía controlar. Entonces se agudizó de una manera tan fuerte, que terminé en una clínica de reposo, más o menos como 6 semanas. Pero allí quizás fue la segunda parte después de las oraciones de mi esposa. Allí conocí un terapeuta que era sacerdote, y ese terapeuta me tocó el corazón en el sentido de que me decía, bueno, tú estás sufriendo porque has perdido tu ciudadanía, has perdido el país, has perdido a tus primeros hijos, entre comillas, que reniegan de ti, que no te valoran, y tus hijos actuales, tu esposa actual, también la vas a dejar perder. Esa fue la primera parte. Yo en ese momento, cuando el padre, ese sacerdote, que en ese momento yo no lo veía como sacerdote, sino como un terapeuta, como un médico especialista, él me dijo, César, yo voy a celebrar una Eucaristía esta tarde, si quieres vaya, porque yo no participaba en ninguna actividad, y si yo no participaba en una actividad estaba condenado a quedarme ahí quién sabe cuánto tiempo. Yo no sé qué pasó, Magis, pero yo ese día fui a la Eucaristía y yo veía a ese sacerdote que iba y venía, iba y venía, iba y venía. Al día siguiente yo cambié, era otra persona. Empecé a darme cuenta dónde estaba yo y empecé a preguntarles los mismos pacientes que estaban allí en el desayuno. Yo recuerdo muy bien esa parte porque yo estaba sedado, o sea, yo mantenía como sedado, entonces le decía yo, oiga, ¿y usted por qué está aquí? Y entonces me decía, uy, hermano, yo estoy por droga, yo soy drogadicto y yo no sé qué. La muchacha de enfrente, había una muchacha al frente que tenía media cabeza rapada y la otra media con colores azul y no sé qué otras cosas. Sí. ¿Y tú? Y decía, yo soy bipolar, yo a veces estoy aquí y a veces estoy allá. ¡Wow! Y tú, había otra que era muy bonita, por cierto, su fisonomía, pero los ojos como perdidos. ¿Y tú por qué estás? Dice, uy, yo sufro de depresiones, unas depresiones. Y oh my God. Había un costeño al lado mío, señor, ¿y tú por qué estás aquí? Y me decía, hombre, pues yo soy alcohólico.
yo soy alcohólico. Oye, ¿tú no tienes en tu habitación por ahí un enjuague bucal? Esa vaina es buena. Yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy yo? Entonces me empecé a preocupar y empecé a pedir a mi especialista, al psiquiatra, yo quiero ver al psiquiatra, y yo le decía, no, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Me decía, trabaje. Empecé a trabajar. Salí en 2 semanas, o 2 o 3 semanas, y desde ese día yo juré, dije, nunca más volveré yo, es la primera y la última vez que yo toco una clínica por esta enfermedad. Esta es una enfermedad maldita, esta es una enfermedad del demonio y yo la puedo dominar. Y al día de hoy, no sé cuánto tiempo ha pasado después de eso, yo nunca más me volví a dejar dominar de la depresión. Me ha intentado dar, pero la oración lo rompe todo. Con la oración me he defendido, digamos, de esos ataques del demonio. Esa fue como la segunda parte. Ya después de eso viene ya lo que es la parte fundamental de mi conversión. Sí, claro, estando ya en Estados Unidos, usted tiene su primer encuentro. Sí. El Evangelio de Mateo 25, del 1 al 15, esta parábola que encontramos allí en la palabra de Dios, juega un papel muy, muy importante, casi que protagonista, en ese primer encuentro que usted nos va a relatar. Yo diría que es protagonista. Sí. Sí. Yo me encontraba, ese día era un domingo, yo me encontraba no había nada que hacer, mi esposa se había ido de la casa estaba creo que trabajando, mis hijos, por no recuerdo qué circunstancia, no se encontraban, y yo me salí a la puerta, y yo estaba en pantaloneta con unos tenis y una camiseta pues del clima, pues donde yo vivo es caliente, entonces yo estaba ahí mirando por la puerta, y mi vecino, un señor chileno, a quien quiero mucho, lo veo como un guía espiritual muy fuerte, él salía bien vestido, con su esposa bien elegantes, y me dice, ay, vecino, ¿usted cómo está? Le dije, bien. Me dice, ¿qué hace? Le dije, no, aquí. ¿Qué está haciendo? No, nada. Aquí, pues, sin hacer nada. Entonces me dice, hermano, lo invito a misa. Entonces le digo, ¿qué? Le digo, no, hermano, yo aquí estoy bien, no. Me dijo, hermano, vamos, que mire que Dios de pronto si te tiene aquí es para algo bueno, no sé qué. Total que me convenció. Y a mí me dio más por pena, y me fui más por pena. Le dije, pero me devuelvo, porque mire la pinta. Me dijo, no importa, Dios no lo necesita usted con buena ropa, vámonos así. Yo me voy, llego a la iglesia, me impresiona ver la iglesia llena de gente, me impresiona ver la orquesta, tenían una orquesta, wow, una cantante, tenía una voz preciosa. Y cuando comienza la Eucaristía, la Santa Misa, yo llego y me quedo de pie. Sí, me contaron que no quiso ni sentarse. No me quise sentar y empecé a mirar a las chicas. Uy, esa está bonita, wow, mírele la cola, esa chica está divina, uy, mire, no, uy, esa vieja tan fea, no, o sea, como empecé a hacer cosas, no, o sea, a mí me da pena. A distraerse. No, totalmente diferente. Empieza la Eucaristía, llega el Evangelio, ese Evangelio que tú acabas de decir, Mateo 25, del 1 al 15, porque no me recuerdo, porque no sé qué circunstancias yo me intereso en el relato de ese evangelio, rápidamente, en donde habla de las 10 doncellas que tienen sus lámparas encendidas, que traen su aceite y llegan a esperar al novio. 5 de ellas guardan el aceite, las otras 5 lo desperdician, se quedan dormidas, llega el novio a la medianoche a tocar, y las 5 que habían desperdiciado el aceite le fueron a pedir a las 5 prestadas, le dijeron que no le prestaban, que fueran a comprar, y mientras tanto llegó el novio, y esas 5 que tenían el aceite entraron a la gran fiesta, y cuando llegaron, cerraron la puerta, y cuando llegaron las 5 con su lámpara, abrieron una ventanita y le dijeron, nada que hacer. Nada que hacer, no las conozco, mujer. Y yo recuerdo que cuando dijeron palabra de Dios, yo reflexioné y dije, oiga, tan malo ese novio. Qué novio tan malo, porque pobrecitas esas señoras fueron allá, esas doncellas fueron allá a buscar el aceite y no las dejaron entrar. Qué barbaridad. Bueno, el sacerdote empieza a explicar ese evangelio, empieza a hablar, a explicar el evangelio, y por qué razón, no sé, no entiendo. Yo vuelvo y me conecto con él, con la explicación que él está dando del evangelio, como esa fuerza del evangelio.
Y de un momento a otro todo se oscureció, es increíble, todo se me oscureció, la iglesia estaba bien iluminada y todo, y de pronto, ¡pum!, y solamente quedó la imagen del sacerdote. Entonces ya era el sacerdote hablándome a mí, y entonces me decía, hijo mío, osas dudar de mí, porque no entiendes lo que te estoy dando. Te estoy enviando varios mensajes. Te saqué del país, te llevé a otra parte porque quiero lo mejor para ti y tú vas llorando. ¿Sí? No entiendes, no sabes que el novio soy yo. No sabes que la doncella eres tú, que las lámparas es la vida. La lámpara encendida que tú tienes es la vida y que ese aceite son las buenas obras que nosotros hacemos en este mundo. Que entran a la gran fiesta conmigo con el aceite. ¿Y dónde está tu aceite? Y en ese momento yo me empiezo a dar cuenta. ¿Cuál era ese aceite que usted tenía? Cuéntenos. Yo no tenía aceite. Estaba seco. Completamente seco. Ahí empiezo yo a reflexionar. No tenía aceite. Nada. Estaba grave. Sin embargo, bueno, al rato se normaliza la iglesia, queda otra vez. Yo estaba en el piso, había gente dándome unos vientos, otros me estaba dando agua, iban a llamar al 911 para llevarme en una ambulancia. Le dije, no, sí me desmayé, pero no, yo estoy bien. Y me dieron una silla y me senté. A mí me quedó eso, pero aún así yo seguí. O sea, fue como una visión. Una visión, como un mensaje que me quedó. Como un remesón. Sí, un remesón, pero yo no reaccioné, o sea, volvía y seguía cayendo en el pecado, o sea, seguía buscando, seguía siendo como esa persona. Transformación no hubo. Un poco no hubo, realmente. Poco no hubo. Sí. Pero sí se perdió un poco su personalidad en cuanto a permitir que los mensajes llegaran, que gente de un entorno espiritual lo abordara. Sí, quedé inquieto. Ese mismo vecino me invita posteriormente a un retiro espiritual de los hermanos de Emaús. Yo no sabía quién eran los hermanos de Emaús, no sabía nada. Yo le digo que sí. Primero le digo que no tengo plata. Él me dice, no importa, yo lo pongo. Había un donativo, porque ellos no cobran, sino es un donativo para los gastos de la manutención, porque eran 3 días, viernes en la noche, sábado y domingo al mediodía, terminaba con la Sagrada Eucaristía. Entonces yo dije, bueno, yo voy. Hermanito, lo espero el viernes a las 5 de la tarde aquí en el parqueadero de la iglesia. Sí, señor. Ya el jueves yo ya no quería. Y el viernes empecé a inventarme por la mañana, a ver qué le digo yo a este tipo, yo cómo le digo. Entonces empecé yo y lo llamé y le dije, hermano, es que estoy trabajando, yo no voy a poder ir hoy. Y le empecé a buscar disculpas y no fui. El viernes. Y él me empezó a llamar el viernes por la noche, yo no le contestaba, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, yo no le contesté. Al otro día, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, yo no le contesté, hasta que mi esposa se puso brava conmigo. Me dijo, César, eso no se hace. No sea mala gente. Hágame el favor y le contesta a ese señor y váyase para allá. Coja una muda de ropa, qué pena con ese señor, que le pagó inclusive, le dio la donación y todo lo demás. De mala gana cogí trim, yo lo llamé y le dije, sí hermano, qué pena, pero es que no sé qué. Bueno, total que llegué al mediodía a la famosa cita. Del sábado. Del sábado, correcto. Cuando yo llegué, estaban todos almorzando, el grupo. A mí me dio pena porque yo abrí la puerta, o abrieron la puerta y él todo orgulloso me presenta. Un momento de silencio, hermanos, mire, le voy a presentar al hermano César Augusto. Él desde ayer tenía que venir, pero tuvo un inconveniente. Démosle un aplauso de bienvenida. Y yo me sentí mal y de una vez tremendo plato de comida y yo, wow. En el primer ejercicio o en la primera reunión después del almuerzo, se me manifiesta el Espíritu Santo. ¿Ese es el segundo encuentro de su testimonio? Sí, ese es mi segundo encuentro, pero este ya es tangible, es más tangible. Yo llego, imagínate un salón, nos reúnen en un salón en donde ponen luces bien, como para meditación, una música de relajación, música grecorromana, y entonces hay una voz de un locutor con una voz gruesa, sensible, esa que le mueve a usted la fibra. Y entonces, hermanos queridos, estamos aquí reunidos para que en medio de esta relajación, de este ejercicio que estamos haciendo, le pidamos al Espíritu Santo que tengamos
que le pidamos al Espíritu Santo lo que nosotros queremos que cambie nuestras vidas, lo que nosotros queremos que Él haga esa obra maravillosa en nosotros. Uno de los hermanos servidores le van a colocar un papel, por favor, ustedes escríbanle a Jesús, que Él les va a responder. Escríbanle lo que ustedes le quieren, lo que ustedes esperan de este momento maravilloso, de este encuentro, de no sé qué. Recuerdo que me pusieron mi papel, me dieron el esfero, y yo recuerdo haber escrito, querido hermano. Yo puse así, querido hermano, y ahí se me bloqueó la mente, no. Entonces puse el esfero acá, habían más esferos ahí, cogí otro y me puse a hacerle bolitas al papel blanco y a pensar en otra cosa distinta. Y entonces se me acercó un hermano y me dijo, hermano, venga hermano, ábrale su corazón al Señor, tranquilo, relájese, cierre los ojos, piense, escriba lo que usted espera del Señor. Me volteó la hoja y me dio el esfero y hasta ahí me acuerdo. Créame lo que le estoy diciendo, yo no me acuerdo de nada que escribí, nada, yo no me acuerdo, a mí se me nubló la mente y luego veo otra, me encuentro en otra situación, se termina el retiro el domingo, yo me voy para mi casa, no pasa nada, todo normal y como a los 8 días, 10 días llega una carta a mi casa en el correo, mi esposa lo recibe, dice César Augusto Bravo, señor César Augusto Bravo, en manuscrito. No tenía remitente, tenía la estampilla y ella dice, ¿y esto qué es? Yo le digo, no sé. Dice, pero no tiene remitente. Dice, vamos a ver quién es. Ella de pronto estaba pensando, este debe ser una de sus grandes amiguitas que tenía por allá, alguna pretendiente. Y ella abre y empieza a leer y empieza a sorprenderse y empieza a ver, wow. Entonces yo le dije, ¿qué dice? Entonces ella empieza a leer en voz alta. Yo le dije, ¿quién escribió eso? Entonces me dice, esa es tu letra. Y me mostró. Le dije, yo no escribí eso. Entonces me dijo, sí, aquí está, esta es su letra. Yo sé que todos los que nos están viendo están, pero intrigadísimos sobre las líneas que contenía esa hoja. Cuéntenos. Bueno, lamentablemente no la tengo aquí, me hubiese gustado mostrarla porque en este momento están en manos de la iglesia, lo ven como un testimonio tangible, válido porque la hoja ha sufrido unos cambios. Era blanca, ahora ya parece como un cielo, se ha vuelto azul como con nubes y sigue el mismo escrito. Y entonces la iglesia lo está evaluando, lo está sustentando, pero dice más o menos, querido hermano, quiero tu vida, quiero la obra de mi padre, tienes talento y quiero ese talento, tienes convicción, también la quiero, quiero que te prepares, prepárate para la misión. Los hermanos que están a tu alrededor te van a preparar y a fundamentar para ello. Quiero que seas fuerte ante las tentaciones. Sé fuerte y al final termina diciéndote, te envío un abrazo celestial con amor, Jesús Cristo. Firma Jesús Cristo. Y pues ahí sí me tocó. Cuando yo vi eso y lo llevé y lo sustenté, dije, Dios mío, empecé yo a hacerme preguntas internas, yo ahora, ¿yo cómo hago? Él dice que me prepare, yo no, me di cuenta, Mayes, yo no conozco la Biblia, por inercia, convicción de mis abuelos, mis padres, mis abuelos, sí, fui bautizado, bueno, hice todo como los sacramentos. Había tenido mi primer matrimonio, que había sido católico, lo tenía desbaratado, no había hecho nada, estaba viviendo en concubinato con mi esposa prácticamente, a pesar de que estaba casado civilmente, pero anyway, estaba completamente mal, digámoslo, en esos aspectos, y empecé a mirarme hacia adentro y dije, no, aquí la cosa ya es Dios me está mostrando, y empecé ya ahí sí, a transformarme. Pero entonces yo decía, Dios mío, ¿yo cómo hago? Me di cuenta que yo tenía, por ejemplo, el vicio de la lujuria. Y yo veía a una mujer y yo me volvía bobo. O sea, me volvía, no, yo no puedo. O sea, no puedo. O sea, yo decía, no, Dios mío, ¿qué hago? Entonces le alcancé a preguntar a un sacerdote, ¿yo cómo hago? Mire, yo veo esto, pero entonces me dijo, entréguese en oración. Qué difícil. Yo no sabía orar,
yo no sabía nada. Estaba en el limbo. Me di cuenta que estaba pobre. Hay una persona, el padre Guillermo, una persona que es guía espiritual, que también juega un papel muy importante en ese capítulo de cierre, por decirlo así, de este testimonio. ¿Por qué es tan importante el padre Guillermo en ese momento de su vida y hasta la fecha de hoy? Es muy importante porque él fue la persona que como le explico yo, me consolidó profundamente ya en el nuevo cambio de mi vida, en la conversión. Fue la persona que me dio como ese tate quieto, tenga. Ahí quedé yo completamente ligado a Jesús Cristo. ¿Cómo llega Me enamoré, sí, me enamoré de Jesús. ¿Cómo llega él? Él llega por un proceso, primero, desde el momento en que yo hago esa pregunta, suceden varias cosas. Aparecen varios protagonistas que me empiezan a enseñar a mí y me empiezan a hacer reaccionar con mucha profundidad acerca del proceso de conversión. Primero, testimonialmente, varias personas, entre ellas Marino Restrepo, entre ellas Catalina Rivas, personas místicas que vieron y dan testimonio, Gloria Polo, y el sacerdote Luis Toro, que muchos conocen y del cual yo he aprendido a manejar y a conocer las Sagradas Escrituras. Él ha sido mi profesor y mi maestro, tuve la dicha de conocerlo personalmente, de compartir con él muchos temas de la iglesia y sobre todo fundamentarme con libro y con una temática. Yo llego ante el padre Guillermo por una visita que hago a Cali, donde vive un hermano, y él me presenta al padre Guillermo. Hasta ahí yo iba en ese proceso, pero yo no, por ejemplo, no me había confesado. Yo no creía en el sacramento de la confesión. Yo decía que confesarme con otra persona, un sacerdote, otro hombre, no. Más pecador que yo quizás no. No, yo decía que no. Sin embargo, a través del Padre Luis Toro yo empiezo a ver unos capítulos, versículos acerca de las ordenanzas que da el Señor con respecto a eso, y yo pues empiezo a tener como una visión distinta. Conozco al Padre Guillermo y con él conozco lo que es la sanación y lo que es la liberación. Yo nunca había visto eso y a mí me impacta. ¿Cómo se da? ¿Están en una reunión, un grupo de personas? Sí, mi hermano me presenta al Padre. Yo incluso lo miro con displicencia. O sea, no me pareció gran cosa, digámoslo así, como que no. Sin embargo, él me invita a una reunión esa noche en una iglesia y me dice, porque mi hermano me empieza a decir, mire, el padre tiene unos dones y no sé qué, yo no le creo mucho, pero yo decía, bueno, y entonces él me dice, César, si quieres conocer acerca, tú estás en un proceso, pues vas. Y yo fui, me impactó que había muchos jóvenes de 15 a 20 años, los más de edad, mayores, para no decir otra palabra, éramos muy poquitos, póngales unas 6, 7 personas, éramos los que habíamos ahí. Me impacta que el padre me pone adelante. Apenas él me ve, él me dice, siéntese aquí, y me sienta con mi hermano. Y el padre hace una explicación acerca del origen de la vida, y yo me conecto con ese testimonio. Seguramente esa displicencia de la que usted habla hace un momento no sería esa resistencia sí, al cambio. Puede ser inconscientemente que se estaba dando allí. Cuando el padre empieza, como te digo, la conferencia, yo me conecto y wow, me interesó y todo lo demás. Luego él dice, bueno, vamos a orar, ordena cerrar las puertas de la iglesia. Yo veo que hay un grupo de personas con unas sotanas blancas especiales, bueno, hay uno con una campana, y el padre empieza a orar y empieza a orar en lenguas, empieza a cambiar ya su forma, y en la medida que él empieza a orar en lenguas, empiezan a caer las personas.
empecé a escuchar un grito desgarrador por aquí, otro grito desgarrador por allá, un muchacho que empezó a vomitar verde, el otro empezó como una serpiente a arrastrarse por el piso, y yo empecé a temblar y a ponerme nervioso. Mi hermano, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿esto qué es? O sea, yo me asusté, o sea, yo dije, no, esto no es normal, yo ¿dónde estoy? O sea, como que, no, yo no, yo no, nada. Vi que el padre le ponía la mano a una persona y esa persona se caía, y de un momento a otro el padre me miró fijamente y yo dije, me morí. Pero por fortuna siguió de largo, no me vio, dije, bueno, como que descansé. Mi hermano me puso el Santo Rosario acá en la mano y me dijo, porque nos incitaban a orar, o sea, había una persona que nos hacía orar, a darle fuerza al sacerdote para esa sanación y esa liberación que estaba haciendo. Sí, me impactó mucho, tanto que me tocó tan fuerte el corazón que cuando yo salí, el padre, esperamos afuera que el padre saliera, y cuando él salió yo me le boté y le dije, padre, me quiero confesar. Sentí unos deseos enormes de confesarme. Padre, me quiero confesar, padre, me quiero confesar. A destacar que era algo que hacía muchísimo tiempo usted no hacía. Sí, no, nunca, pero muchos años. Entonces él me dijo, no estás preparado, hijo. Le dije, padre, no me deje ir o sea, yo estaba para Estados Unidos, mejor dicho, donde yo vivo, para Orlando. No me deje ir, padre, me faltaban 2 días para viajar. Él saca un papelito y me dijo, lea este papelito, hágase un examen de conciencia y venga mañana después de las 6 de la tarde y yo lo confieso. Entonces yo leo ese papelito, Magis, y eso fue la parte más triste de mi vida, porque al leer yo ese papel me di cuenta que yo había violado los 10 mandamientos de la ley de Dios, o todos los mandamientos de la ley de Dios. Yo no amaba a Dios. Empezando por ahí. En ese papelito estaban los mandamientos. Estaba todas las reflexiones de todos los mandamientos, con detalle, ¿sí? Tú amas a Dios, y empezaba a enumerar si yo lo amaba o no lo amaba. No lo amaba. Yo no honraba a mi papá ni a mi mamá. Honrar a padre y madre, no, yo no lo honraba. Porque al leer yo decía no. Yo acusaba a mi mamá, la señalaba a mi mamá de haberme dejado solo, por ejemplo, en mi infancia, en muchos aspectos. Pero yo no me daba cuenta por qué mi mamá lo hacía o por qué mi mamá lo hizo. Dios, gracias, hoy en vida pude pedirle perdón a mi madre y decirle, mamá, no te comprendí, ahora te comprendo y te pido perdón, mamá, te pido perdón por todo ello. A mi papá, porque lo señalaba, ¿sí? No jurar su santo nombre en vano. Lo juro por Dios, a mí no me importaba, con tal de quedar bien. No decir mentiras, era el hombre más mentiroso del mundo. Desear a la mujer del prójimo, yo deseaba a la mujer del prójimo y al prójimo. Era una persona completamente sin ningún tipo de valor, no me importaba. Era como un trofeo. No robar, yo robaba. Robar no es sacarle a usted una cosa. Yo hacía un negocio y tumbaba al otro y yo me frotaba la mano, uy, madre, lo tumbé. No, yo lo estaba robando, yo lo estaba engañando. No matar, yo maté. No necesito tener un revólver para dispararle a una persona y quitarle la vida, pero yo propicié abortos y no me siento orgulloso, fue una de las cosas más duras de esa confesión que yo hice. Yo maté, ¿sí? Digamos, todo. Yo era envidioso, yo era soberbio, yo era todo lo que usted se imagine, y yo me puse a llorar. ¿Fue aquella noche entonces cuando se dio cuenta Sí, lo vacío? Vacío, completamente, estaba completamente, condenado, seguro. Yo le iba a hacer, le iba a hacer compañía en lo más profundo de los infiernos, o sea, sentí que estaba completamente perdido. Y es en ese momento entonces cuando se incrementa y se acelera esas ganas, pues, no solo por confesarse, sino por iniciar un cambio en su vida. Totalmente, absolutamente. Yo ya lo venía, venía orientándome. Y al día siguiente va usted y dice, ya siento esa necesidad. Hay una Santa Misa a las 6 de la tarde, yo asisto. El padre es una persona muy asediada, entonces dieron las 7, dieron las 8 y le dije a mi hermano, no, ya no va a poder, vámonos hermano, que ya no. Entonces el padre me manda un emisario que lo espere, a las 11 de la noche me atendió. Y ahí
en una sala, en una oficina donde él estaba, empezó mi proceso de conversión, de confesión. Y en ese proceso de confesión pasó muchas cosas que no sé. Una de ellas, lo que yo más recuerdo, el dolor tan profundo. Fue un dolor que yo no puedo describir en palabras. Porque en ese momento yo empecé a ver una película dentro de mí y empecé a darme cuenta el dolor que yo le causaba a una mujer que yo engañaba. El dolor que yo le causé a una persona que hice abortar. El dolor que yo le causé a una persona que engañé. El dolor que yo le Como causé estigmas. es una cosa horrible. Entonces yo caí al piso, yo me acuerdo que caí al piso y me cogí de los pies del Padre. Y recuerdo que él me empezó a orar, pero yo de ahí no me acuerdo. Yo gritaba desde lo más profundo de mi corazón, de mi voz, no sé. Fue bastante fuerte y yo... Hubo como una liberación en ese momento. Sí, fue una liberación fuerte y desde allí yo empecé a ser otra persona. Empecé a cambiar completamente y en ese cambio empezó a haber señalamientos. ¿César? ¿Ha cambiado? ¿César? Eso es una porquería. ¿Qué va a cambiar él? Empecé a tener señalamientos incluso de mi propia familia, política y familia de sangre, no creía. Me asaltó una duda. Yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a empezar a romper todas estas cosas, todas estas ataduras, especialmente la lujuria? Que ya se había generado. Sí, y le pedí ayuda. Sin él, lo único que sí les digo, sin él y sin la oración uno no puede, pero con él y con la oración yo rompí todos los lazos de vicios que yo tenía. ¿Eso hace cuánto ya? Tenemos, o sea, ¿hace cuánto empezó ese proceso de transformación? 13 años. ¿Hace 13 Llevo años? 13 años en ese proceso y los que me faltan. ¿Y quién es César ahora? Un hombre completamente distinto. Yo hoy soy un hombre feliz. Le pedí perdón a mi esposa. He podido disfrutarla plenamente. Y ¿sabes una cosa? Dios me ha regalado, yo le llamo como carismas. Me ha dado el carisma, yo creo, del consejo. A través de mi testimonio, y por eso estoy aquí, he podido sanar el corazón de otras personas. Y a lo mejor esa era la misión que él quería para conmigo. Yo te puedo ver a ti completamente salida de la ropa, pero si yo llego y te hablo 2 o 3 palabras, te puedo bajar un poco, te puedo hacer razonar. Eso lo puede hacer cualquier persona, pero yo estoy seguro que Dios me acompaña y me ayuda en los procesos. En varias ocasiones me he dado cuenta, cambió totalmente mi sistema de vida. Soy un hombre feliz, soy un hombre tranquilo. He recuperado a mis hijos. A mis hijos los he recuperado. ¿A todos? A todos. Me falta una, mi hija mayor, que estoy seguro que lo voy a lograr, porque se la tengo puesta a los pies de Jesús, se la tengo puesta y le estoy diciendo, Señor, ella es tu hija y ahí está. Le he pedido perdón 1 y 1000 veces y le seguiré pidiendo perdón las veces que sea necesario y Él va a hacer su obra. Eso realmente, eso soy yo. El César de Hoy, sí, Señor. Si yo hoy, ahora, le entregara otra vez ese papelito que le entregó aquella noche el padre Guillermo, ¿qué pasaría? Mi botella del aceite está llena. Está llena. Ya está tranquilo. Sí, me faltarán muchas cosas Bueno, más, pero todos sí. los días mejoramos, ¿no? Sí, yo estoy abierto a ser ese soldado de Cristo que Él quiere. Estoy abierto a seguirlo, a amarlo, a glorificarlo y a darle gracias todos los días. Y todos los días le doy gracias por todas las cosas buenas que me ha dado, por permitirme incluso estar aquí y compartir este testimonio para bien de la humanidad. Esa realmente es la misión que yo tengo en este momento. Bueno, César, pues no nos resta más que darle a ustedes gracias por este momento, por este espacio, por compartir
pues conmigo y con todas las personas que nos están viendo ese testimonio. Sabemos que pues para muchas personas no es fácil compartir esas cosas tan íntimas, que de pronto tocan fibra, que de pronto aguan por allá en algún momento del ojo, pero pues usted tuvo toda la exposición, así que muchísimas gracias. Sabemos que a través de esto muchas personas van a poder también sentirse identificadas. Pues esa es la obra de Dios y ojalá toque muchos corazones para bien. Estamos en un mundo enfermo. Estamos viviendo una pandemia que muchos consideran castigo. Yo no lo veo como un castigo, yo lo veo como un toque que Dios nos dice: yo estoy aquí presente, por favor, volteemos la mirada, dejemos las banalidades a un lado, seamos más espirituales, estamos en los últimos tiempos. Eso es lo que yo veo en este momento y la invitación es para todos, que ojalá podamos poner un granito y ver hacia Dios, hacia Jesús, que está ávido de regalarnos amor, de darnos todos los regalos que Él tiene, porque Él tiene muchos regalos en el cielo para cada uno de nosotros, sus hijos, lo que Él más adora. Entonces, en eso estamos y en ese proceso estamos, Mayes. Pues César, muchas gracias. Él es César Bravo, una persona que trae su testimonio en este corto espacio. Yo soy Madelut Sandoval. A ustedes muchísimas gracias. También les agradecemos si comparten toda esa información para que pueda llegar a muchísimas más personas. Y como ya él lo dijo, aquí estamos para la obra de nuestro Dios Padre. Que estén muy bien y en una próxima oportunidad nos volveremos a ver. Que la paz llegue a todos los hogares del mundo.